regreso y uno de los temas que ha marcado la conversación en las últimas semanas es el tema de la reforma laboral, esta que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, una reforma que se mete particularmente el tema de los sindicatos para que puedan elegir a los trabajadores a través del voto personal, libre, secreto, directo, y pues con eso tratar de evitar que los patrones metan mano y así haya verdadera representatividad de los trabajadores. Y de este tema vamos a platicar aquí en la mesa de la hora de opinar sobre las obligaciones, sobre lo que implica, y para ello nos acompaña aquí en la mesa para hablar de este tema, el director jurídico del IMCO, Ricardo Corona. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? A mí un gusto, como siempre, estar contigo. Igualmente, Ricardo. A ver, cuéntanos, ¿qué significa la reforma? Que además es una reforma típica en el sentido de que pues, no proviene de una discusión interna, sino que proviene de un acuerdo de comercio con Estados Unidos y con Canadá, y que lo que entiendo el espíritu es mejores sindicatos van a exigir mejores condiciones va a traducirse en mejores salarios significa que vamos a competir en términos más parejos cuando las empresas de Estados Unidos y Canadá se quieran venir a instalar a México, ¿no? O sea, de entrada el espíritu, el motor de la reforma no es un motor interno propiamente, sino es los canadienses y los estadounidenses no preocupados por los salarios mexicanos, sino por la competencia entre los dos países. Sí, claro, sin duda. Sí, el motor puede ser eso estos últimos meses, pero la razón, en el fondo, tiene que ver mucho con México. Estamos ante una oportunidad histórica para que millones de personas, trabajadores, trabajadoras mexicanos, entren a la formalidad y puedan acceder a estos mecanismos de defensa de sus derechos laborales. Bien mencionas esto, el gran espíritu de la reforma es democratizar al sindicato, evitar industrias de la extorsión, industrias de sindicatos blancos, de contratos de protección, estos problemas que vemos que están afectando evidentemente a los incentivos. Para quienes no conocen los términos, ¿qué es un sindicato blanco? Son aquellos que están vinculados con las empresas, con quienes negocian sin que los agremiados, los sindicalizados sepan de qué se trata. ¿Y los contratos de protección? También se firman las condiciones a nombre de todos esos representados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú cuando ves el flujo por ponerle un antecedente, cuando ves el flujo de los problemas laborales que hay en México, por ejemplo, en 2018, de los 228,000 conflictos laborales que hubo individuales, el 92.9% fue por despido injustificado. De los 634 conflictos colectivos, el 84.5% fue por temas vinculados a desconocimiento del contrato. Ahí está un problema que se está tocando con esta reforma. ¿Qué quiere decir desconocimiento del contrato? Que al final no se saben las condiciones, cómo se registró el contrato, y evidentemente va el líder sindical, que muchas veces ni conoce a los agremiados, lo representa nada más, y se organiza, se firma, se autorizan esas condiciones y evidentemente queda al desamparo muchas veces el trabajador. Antes de entrar a este asunto de cómo tener sindicatos que de veras representan a los trabajadores y nuestras estructuras que se arreglan, ¿cómo estamos en materia sindical? Porque la impresión que yo tengo, a lo mejor estoy equivocado, es que pasamos del mundo de la CTM, Fidel Velázquez, que prometía millones de votos, a un sindicalismo bastante mermado, donde ya no necesariamente incorpora la fuerza de trabajo en el país. Sin duda, me parece, los números de INEGI, la tendencia de la actividad del conflicto individual sin sindicatos versus el conflicto individual laboral con sindicatos, pues el individual va a la alta y el de sindicatos va a la baja. Pero el contenido de esta reforma, ahorita que mencionas a don Fidel, yo creo que él sí viera estos cambios, quién sabe qué pasaría, porque sí es un tsunami para la figura sindical. De hecho, si me permites decirlo así, es una prueba de fuego para el sindicato, para el sindicalismo en México, con estos vicios que mencionamos, y va a ser esta prueba de fuego porque, por ejemplo, ahora los trabajadores van a tener la posibilidad de decidir si entran o no a un sindicato. Voto personal, libre, secreto y directo. Quiero o no estar en este sindicato. Si no quieren, se van. Y entonces, en estas condiciones en que vemos que opera con vicios el sindicato en México, más allá de los compromisos que mencionabas, se pone en la prueba del ácido. Ahora, si hay condiciones para que surjan nuevos sindicatos, y ahorita lo platicábamos con Sabino antes de entrar al aire, él decía, ¿quién va a vigilar? A ver, ponía temas concretos, los padrones. Si el padrón de los trabajadores, ¿quién va a supervisar? Pues que de veras sean los de esa empresa y no inflen el padrón con quién sabe quién y quién sabe quién votó. ¿Quién va a supervisar la elección? Porque no sé si tengamos la infraestructura, la Secretaría del Trabajo, a quién le tocaría. Es decir, ¿cómo te imaginas esta parte para instrumentar esto que se está aprobando? Bueno, en el diseño
está el centro para el tema sindical, está el Centro Federal de Conciliación y Registro, que se va a encargar de toda la parte sindical y registro de contratos. Que es de nueva creación. Es de nueva creación, es uno de los grandes pilares. Ese, el que pase la Junta de Conciliación al Poder Judicial y el tema de la democratización sindical. Son como los tres grandes pilares. Ahora, este tema que tomas quizás es uno de los más importantes y es uno de los grandes retos que vemos en el IMCO. Este tema lo analizamos, hemos hecho recomendaciones contigo precisamente, ya desde hace años. Creo que el gran reto de esta reforma que hoy ya se está cocinando en el Congreso, yo creo que no va a cambiar mucho, no va a cambiar sustancialmente de lo que ya se aprobó en diputados respecto de lo del Senado. ¿Cuál es el reto? Implementar esta reforma. Que realmente la transición que se vea de juntas de conciliación que hoy vemos en el modelo tripartita es disfuncional. Que este modelo tripartita es el empleador, el empleado y el gobierno. Los representantes de cada uno y el gobierno. Sí. Que es disfuncional, bueno, que pasen... la transición sea adecuada al Poder Judicial y ahí se tenga el control del monitoreo de cómo está funcionando estos juzgados. Pero antes de eso, el Centro de Conciliación tiene que ser una especie de aduana donde van a forzar, van a tratar de incentivar a que la gente concilie. No puedes tener para que no llegue al Poder Judicial. Exacto, no puedes tener a empleados y trabajadores que son palanca de desarrollo de tu economía peleándose todo el tiempo. Entonces se va a buscar incentivar la conciliación y ahí me parece que estos dos son los grandes pilares para poder articular el seguimiento de lo que dices, que realmente funcione el modelo de el nuevo sistema de justicia laboral que se está proponiendo. Sí hay... Porque esta idea de la conciliación no es nueva, digamos. ¿Qué tiene de diferente este nuevo modelo al modelo de conciliación de las juntas habituales? Bueno, por una parte, en la parte sindical me parece que la participación directa, se le abre la puerta, se le da más poder al trabajador agremiado, te hace la diferencia. Que sepas qué está pasando, qué contrato estás firmando. Claro. Y por la parte individual, que se te garantiza ante un juez, sin este modelo tripartita, que tengas acceso a un defensor de oficio que te defienda, digamos, que este modelo te hace distinto para poder, ahora sí, darle este poder al trabajador y permita acceder a estos mecanismos que buscan cerrar la brecha que hoy no se tiene de acceder adecuadamente a la justicia laboral. ¿Cómo te imaginas, en caso de que se apruebe en el Senado, como decías, que tú crees que va a salir en los términos? Y además hay que decirlo, es probable que salga este mes, porque en Estados Unidos traen ya el reloj y dijeron, si no hay TEMEC, si no hay reforma laboral, olvídense de la ratificación del acuerdo, ¿no? Sin duda, esto que mencionas es muy importante. Yo creo que México festejará el Día del Trabajo con su nueva ley y en Estados Unidos empieza el 1 de mayo el proceso, 1 de junio se tiene que entregar la ley y hay que recordar que en agosto tienen vacaciones, entonces tienen junio y julio para aprobar esto y un prerequisito para estar en Estados Unidos fue, oye, ¿y México, nuestro socio, cómo va con sus compromisos? ¿Los está cumpliendo? A ver, vamos a ver este contenido de la reforma. A ver, ¿y cómo te imaginas en caso de que se apruebe que esto opere? Es decir, ¿qué va a pasar en las empresas? La gente va a empezar a platicar y decir, oye, ¿el sindicato nos representa, no nos representa? Si hacemos nuestro sindicato, es decir, ¿eso es lo que se esperaría que ocurra? Bueno, hay dos escalones de cambio, unos son inmediatos. Aprobado, publicado, vigente, sí. Tú decides si estás o no en tu sindicato. Pero el tema de la implementación y la transición que se ha dicho, la Secretaría del Trabajo ha mencionado que son 2 años para implementar correctamente estos centros de conciliación que te mencionaba, para depositar contratos y hacer el registro de sindicatos. 4 años para revisar todos los contratos colectivos. Hay cientos de miles de contratos colectivos, Mario, es impresionante y se tienen que revisar para ver qué condiciones están vigentes. Y el tercero, los 4 años para transitar al Poder Judicial las juntas de conciliación, tanto la federal como las estatales. Esos son los plazos que se han dado. Me preocupa un poco por los antecedentes que ha tenido México en otras reformas. El sistema de justicia penal, sin por duda. ejemplo, que ayer hablábamos aquí. Sin duda, 8 años para implementarlo, 3 de vigencia y hoy por hoy no te está resultando lo que se esperaba con el modelo. Y al final me parece que otro grande reto que tenemos en la mesa con este cambio es que el centro de conciliación, me parece que va a ser uno de los grandes pilares. De ahí va a depender si el conflicto pasa o no a juicio. Ahí esa funcionalidad de los centros de conciliación me parece que son esenciales. Están dando 2 años, hay que ver cómo se implementa, hay que ver la planeación y algo muy importante también, Mario, recursos económicos, recursos Eso te iba a decir, a ver, ¿qué implica? Porque justo ayer que platicábamos con Sergio López Ayllón sí. y María de los Ángeles Fromo, pues decían esto, decían, a ver, hicimos un sistema de reforma sí. a la justicia, pero luego no le metieron dinero para capacitar ministerios públicos, para capacitar policías, y pues si tú no le metes dinero no va a pasar. Claro. Esta reforma trae el compromiso de que vaya acompañado de los recursos suficientes para que ocurra.
Mira, toda reforma generalmente trae los compromisos en los transitorios y te dice, asígnense y se elabora la planeación. El problema es que eso es lo que te dice la ley en el papel aprobado. Ya cuando ves la implementación y al cabo de los años, pues vas viendo cuántas patas le van faltando a esa mesa. ¿Quién tendría que hacer esto? ¿Gobiernos locales y federales? Esto, bueno, la iniciativa y el control de esto me parece que tendría que ser a partir del gobierno federal en coordinación con los gobiernos locales y evidentemente hacer una muy buena planeación presupuestal, insisto, y de recursos humanos. Hay inquietudes. Todos los trabajadores que están en las juntas de conciliación hoy, bueno, están agobiados porque ven expuesta su fuente de trabajo. Entonces también va a haber una política para asegurar los derechos laborales que les correspondan. Estas cosas son importantes para hacer una transición adecuada. Si no, insisto, tenemos antecedentes muy cercanos de, pues, se han colapsado algunas implementaciones de reformas estructurales. Claro, que en el proceso se mueren y no llegan a buen término. Ahora, así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema político? Porque pareciera que esta administración trae consigo ya un nuevo, no sé, espíritu del tiempo. En el sentido de las huelgas, por ejemplo, de Tamaulipas, sí. Vemos un sindicalismo distinto al oficial que empieza como a ganar fuerza. ¿Cómo ves eso y cómo conecta eso que estamos viendo con esta ley que se estaría aprobando? Mira, si aplicamos en estricto esto, que es una de las recomendaciones que hemos hecho en el IMCO, el modelo está muy bien, sí y solo sí se implementa en estas condiciones. Y alertamos que de no hacerlo así, pues va a haber ahí algunos síntomas de una indebida implementación. Si tú te apegas a eso, el conflicto sindical que salga, el que tú me digas, el de Tamaulipas, sí, con este 2032, todos estos grupos, todos estos, si les aplicas esos principios de transparencia, rendición de cuentas, democratización sindical y vinculas a todos los trabajadores directamente, me parece que el escenario sí podría ser muy distinto y con un mucho mayor control de qué está pasando. Entonces, me parece que sí. ¿Y si no? Es decir, si no se aplican estos controles, ¿qué efectos puede generar también? Algunos que hemos estado viendo ahorita que no son nuevos, lamentablemente, vicios que abren espacios a discrecionalidad y opacidad en el manejo de la figura del sindicato, por ejemplo, que a veces están subrerepresentadas, no hay comunicación entre los agremiados y el líder sindical, todos estos problemas que vemos y al final, respecto de lo que mencionabas al principio, pues son desincentivos para que las empresas nacionales y extranjeras, empleados, trabajadores nacionales y extranjeros, pues no vean a México, como lo dice el Foro Mundial, pues no en un muy buen lugar como para atraer y retener talento de fuerza laboral. El otro día, en otra entrevista, alguien me decía, si esto pasa, tendremos que hacernos a la idea de que va a haber más conflictos laborales, porque va a haber sindicatos que en lugar de tener esos contratos a modo de las empresas, sí, pues van a pelear por sus trabajadores, van a demandar empresas transnacionales, por ejemplo, pues condiciones las mismas, si no necesariamente salariales, por lo menos de prestaciones, de seguridad, que las que se tienen en Estados Unidos o en Canadá. Es decir, hemos vivido una paz laboral que ha sido históricamente presumida por los gobiernos, pero me decían una paz con cargo a los trabajadores que en estas décadas pues, no han visto fortalecer su poder adquisitivo, mientras que en los otros países pues la brecha crece, es decir, vienen las empresas, pero no se ha cerrado la brecha salarial entre México, Estados Unidos y Canadá como se supone que tendría que haber ocurrido. ¿Tú coincides en que puede haber con esta reforma mayor conflicto? Y lo digo sin el estigma de, va a haber más huelgas. Pues a lo mejor no es tan malo. A ver, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que no. Mira, tenemos un universo de los 20 millones de personas formales, trabajadores formales, sí, más o menos 5 millones pertenecen a sindicatos privados y 3 millones a sindicatos públicos. 8 millones de trabajadores en un sindicato. Ojo, y tenemos más o menos 30 millones de personas informales. Okay. Más. Entonces, si te das cuenta, el universo no es mayoritario, sí, respecto de todos los trabajadores. Entonces, como lo estamos viendo con estas figuras, con esta reforma, me parece que lo que se haría es articular a que funcione realmente lo que se ha esperado. Estaba leyendo algunas tesis jurisprudenciales de la séptima época de los años 80, donde se habla de estos principios, Mario, tú lo lees y dices, esto es lo que estamos discutiendo ahorita. Okay. El problema es ¿Y de qué época? Del 1987, más o menos, o sea, hace 30 años. Sí. Y esto que estamos viendo es lo que se discutía en esa tesis jurisprudencial. ¿Y qué pasa? Que lo vimos en las resoluciones de la Corte, lo vimos en la ley, pero nunca lo vimos en la implementación. Me parece que eso haría la gran diferencia y sin duda, pues me parece que la clase trabajadora en México y las empresas también están buscando garantías de certidumbre, de certeza, que las empresas no sean capturadas, no sean extorsionadas por sindicatos.
con una huelga, con alguna de estas manifestaciones, y que los trabajadores tampoco sean extorsionados, que no sean capturados por despachos, por autoridades o por sindicatos también. Pues muy bien, Ricardo, pues vamos a ver qué pasa en el Senado, cómo se implementa esto. Claro. Te agradezco mucho que compartas el análisis. Un gusto, como siempre. Gracias. Bueno, pues ahí está la perspectiva. Nosotros vamos a una nueva pausa y vamos a regresar con Sebastián Garrido para el análisis de los discursos de las mañaneras, pues es otro tema del que hablábamos hace unos minutos. Quédese aquí en La Hora de Opinar. Ya volvemos.